El monstruo estático. El huracán Dorian, en lugar de pasar rápidamente como la mayoría de los ciclones, se quedó estancado sobre las islas Ábaco y Gran Bahama, machacando sin piedad cada estructura existente durante horas que parecieron eternas. La inmovilidad terrorífica de este sistema permitió que sus vientos de categoría 5, capaces de arrancar cimientos de hormigón y convertir objetos cotidianos en proyectiles mortales, se concentraran sobre un mismo punto hasta borrar asentamientos enteros del mapa. Fue una demostración de poder donde la naturaleza no se limitó a pasar, sino que decidió reclamar el terreno con una persistencia que superó cualquier plan de evacuación o medida de seguridad previa. Si te apasiona descubrir la realidad detrás de las catástrofes más impactantes de la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este relato profundo y revelador. La angustia de quienes vivieron aquellas horas bajo el ojo del huracán fue absoluta, pues el estancamiento de Dorian significó que la marejada ciclónica no retrocediera, sino que se mantuviera alimentando la inundación. Las comunidades, acostumbradas a convivir con la temporada de tormentas, se vieron superadas por una fuerza que no conocía precedentes en la región. Mientras los techos volaban y las paredes se rendían ante la presión del viento, la población entendió que el paraíso que habitaban se estaba transformando en una trampa acuática de la que nadie podía escapar, obligando a cientos de personas a refugiarse en espacios improvisados mientras el agua subía peligrosamente a su alrededor. La parálisis de la tormenta permitió que la destrucción fuera sistemática y total. En las islas Ábaco, la intensidad de los vientos dejó un paisaje que parecía haber sido bombardeado, con edificios reducidos a astillas y árboles despojados de toda vida. La infraestructura eléctrica, las comunicaciones y los servicios básicos desaparecieron al unísono, dejando a miles de personas en un aislamiento total mientras el mundo exterior aún intentaba procesar que un huracán de tal magnitud pudiera permanecer tanto tiempo sobre tierra firme. Fue una tragedia marcada por la incapacidad de movimiento, donde el tiempo parecía haberse detenido mientras el viento seguía golpeando incansablemente la misma zona. Lo que convirtió a este evento en un hito de la historia moderna fue precisamente la naturaleza estática del fenómeno. No se trató de una tormenta de paso, sino de una embestida prolongada que expuso la fragilidad de las pequeñas naciones insulares frente a huracanes cada vez más potentes y erráticos. La gente observó cómo sus vidas, sus negocios y su historia local eran triturados por una máquina meteorológica que, sin ninguna prisa, decidió permanecer en el lugar hasta dejarlo devastado. La realidad de la tormenta fue tan cruda que, tras su paso, el mapa de las Bahamas tuvo que ser reconfigurado, ya que la geografía física había cambiado tanto como la humana. El impacto emocional de aquel estancamiento dejó una huella imborrable en la memoria de los supervivientes, quienes vivieron la tortura de escuchar el rugido del viento sin saber cuándo llegaría la calma. La sensación de indefensión fue compartida, uniendo a comunidades enteras en una lucha desesperada por la supervivencia mientras el reloj avanzaba sin que la tormenta diera señal de querer retirarse. Este episodio no solo alteró la vida de quienes perdieron todo en 2019, sino que sirvió como un aviso contundente sobre la nueva realidad climática que enfrentan las zonas costeras, donde la intensidad y el comportamiento impredecible de los huracanes pueden doblegar incluso a las estructuras más resistentes que hemos construido. La tragedia de Dorian no se limitó al impacto del viento. El estancamiento sobre las islas permitió que la marejada ciclónica alcanzara niveles que desafiaron toda lógica de seguridad. Durante horas, el océano fue impulsado hacia el interior de las tierras bajas, convirtiendo calles, aeropuertos y zonas residenciales en un inmenso pantano salado. La combinación de la presión atmosférica extremadamente baja y la marea alta creó una pared de agua que sumergió viviendas por completo, obligando a cientos de personas a subir a sus tejados para sobrevivir. La desesperación de quienes veían cómo su entorno desaparecía bajo la marea fue el símbolo más desgarrador de un evento que no ofrecía tregua ni ruta de escape. La gestión de la emergencia se vio severamente obstaculizada por la destrucción total de las comunicaciones y la infraestructura de transporte, al quedar las pistas de aterrizaje y los puertos inutilizables. La ayuda humanitaria no pudo llegar en las horas críticas posteriores al impacto. Durante varios días, las islas quedaron completamente incomunicadas del resto del archipiélago y del mundo exterior. Los servicios de socorro locales,
que también habían perdido sus bases de operaciones y equipos de comunicación, se vieron superados por una demanda de rescate que era, en ese momento, físicamente imposible de atender. La soledad de las víctimas durante esos días de silencio radiofónico fue uno de los aspectos más traumáticos de la crisis. El impacto sobre el tejido social fue devastador, ya que la economía de las islas dependía casi exclusivamente del turismo y la pesca, dos sectores que fueron anulados en cuestión de minutos. Los negocios familiares, los hoteles boutique y las flotas de embarcaciones fueron reducidos a escombros o arrastrados por la corriente, dejando a miles de trabajadores sin sustento de la noche a la mañana. La población tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de que no solo habían perdido sus bienes materiales, sino la fuente misma que sostenía su modo de vida. La incertidumbre sobre el futuro económico y el miedo a un éxodo forzado hacia la capital o al extranjero se convirtieron en las principales preocupaciones de las familias damnificadas. La crisis sanitaria emergió como una amenaza silenciosa tras la retirada parcial de las aguas. La mezcla de agua estancada, desechos orgánicos y químicos domésticos creó un foco de contaminación que ponía en riesgo la salud de todos los supervivientes. La falta de agua potable, sumada al colapso del sistema de alcantarillado, convirtió la prevención de enfermedades infecciosas en una prioridad absoluta pero extremadamente difícil de ejecutar. Los equipos médicos que lograron llegar a las islas tuvieron que trabajar en condiciones precarias, utilizando espacios improvisados para atender a los heridos y evitar brotes que pudieran complicar aún más una situación humanitaria que ya era crítica. La respuesta de la comunidad internacional, aunque robusta en términos de promesas y recursos, encontró dificultades logísticas severas para desplegarse eficazmente en un territorio tan fragmentado. La coordinación entre los diferentes actores, desde gobiernos extranjeros hasta organizaciones no gubernamentales, fue un desafío constante que se sumó a la complejidad de operar en islas cuyas conexiones terrestres habían sido borradas del mapa. Aquel periodo demostró que, ante desastres de esta magnitud en zonas remotas, la capacidad de respuesta debe ser autónoma y contar con protocolos mucho más agresivos de preposicionamiento de suministros. El huracán no solo expuso las debilidades estructurales de las Bahamas, sino que sirvió como un espejo para que todas las naciones insulares revisaran sus propias estrategias de supervivencia frente a sistemas cada vez más destructivos. La información es poder y la prevención es la clave para evitar futuras tragedias. Si quieres apoyar nuestro trabajo de investigación y seguir profundizando en la realidad de los desastres que marcaron nuestra era, suscríbete, dale me gusta a este contenido y compártelo con alguien que necesite conocer estos hechos. El costo humano del huracán Dorian trascendió las cifras oficiales, revelando una historia de familias divididas y una resiliencia puesta a prueba hasta el límite. En las horas en que el ojo del sistema permaneció sobre las islas, muchas personas perdieron el contacto con sus seres queridos debido a la caída de las torres de telecomunicaciones, lo que generó un estado de angustia prolongada que se extendió por semanas. La incertidumbre sobre el paradero de familiares, amigos y vecinos se convirtió en la carga emocional más pesada para los sobrevivientes, quienes tuvieron que iniciar búsquedas en los restos de sus comunidades con la esperanza de encontrar señales de vida. La tragedia desdibujó las fronteras entre quienes lo habían perdido todo y quienes, afortunadamente, conservaban sus hogares, uniendo a la población en un esfuerzo colectivo de rescate que carecía de herramientas, pero que rebosaba voluntad. La educación y el sistema escolar fueron otros pilares que se desplomaron bajo la fuerza de la tormenta. Escuelas que servían como centros comunitarios quedaron inhabilitadas, interrumpiendo el ciclo formativo de miles de niños y jóvenes cuya cotidianidad fue borrada. La pérdida de los espacios educativos no solo significó un retroceso en el aprendizaje, sino la eliminación de los refugios seguros donde la juventud encontraba apoyo psicológico y social. La reconstrucción de estos centros se planteó como una meta a largo plazo que, para muchas familias, representaba el único camino posible para recuperar la normalidad y proyectar un futuro dentro del archipiélago. El impacto sobre la salud mental se volvió una preocupación crítica a medida que los días de auxilio se transformaron en meses de reconstrucción. La vivencia del encierro bajo el rugido incesante, el sonido de los escombros golpeando las estructuras y la visión de un entorno familiar transformado en un paisaje extraño, dejaron secuelas profundas. Muchas personas experimentaron episodios de ansiedad severa, depresión y una sensación de desarraigo que llevó a muchos residentes a considerar la migración definitiva.
La falta de servicios de psicología especializados en el lugar complicó el proceso de sanación, dejando a gran parte de la comunidad lidiando con sus traumas en silencio, mientras intentaban levantar los restos de sus vidas cotidianas. La cuestión de la identidad cultural y el legado histórico se vio seriamente comprometida cuando los edificios públicos, iglesias y lugares de reunión comunitaria fueron destruidos. Estos sitios no eran solo infraestructura, eran el registro vivo de la historia de las islas. Al desaparecer, se llevaron consigo gran parte de la memoria colectiva que unía a las generaciones mayores con los más jóvenes. La pérdida de artefactos personales, fotografías familiares y documentos históricos mezclados ahora con los escombros y el lodo, representó un vacío difícil de llenar. El reto de reconstruir el patrimonio cultural de las islas se convirtió en un componente esencial de la recuperación, subrayando que la identidad de un pueblo es tan vulnerable a los fenómenos extremos como sus construcciones físicas. En el plano ambiental, el daño fue igualmente profundo y perturbador. Los ecosistemas costeros, incluyendo manglares y arrecifes que actúan como barreras naturales, sufrieron daños críticos por la intensidad de la tormenta y la contaminación química derivada de los desechos industriales y domésticos arrastrados por la inundación. La recuperación de estos entornos, que son la base de la biodiversidad y la protección costera de las islas, se proyectó como una tarea que requeriría décadas de intervención. Este aspecto del desastre puso de relieve que la protección de la naturaleza no es un lujo, sino un elemento vital de la estrategia de defensa contra los eventos climáticos que, año tras año, demuestran ser cada vez más agresivos y menos predecibles. El periodo de reconstrucción tras la partida del sistema Dorian fue una carrera contra el tiempo. Miles de toneladas de escombros fueron removidas manualmente al inicio, ya que la maquinaria pesada tardó semanas en llegar a las zonas más apartadas. El reto financiero fue enorme, pues la economía insular, dependiente del turismo y el comercio marítimo, enfrentó una incertidumbre que ahuyentó a los inversores. La remoción de desechos no fue solo una tarea técnica, sino un paso necesario para recuperar el terreno perdido y comenzar a planificar un futuro incierto pero necesario. La implementación de nuevas normativas de construcción fue fundamental. Se exigieron estándares rigurosos para que las viviendas no solo resistieran vientos extremos, sino que fueran capaces de soportar futuras marejadas. Sin embargo, este cambio generó tensiones sociales debido a los altos costos de reconstrucción, creando una brecha entre quienes pudieron invertir en tecnología segura y aquellos que no contaron con los recursos para cumplir con las nuevas exigencias de seguridad. Si este relato te ha ayudado a comprender mejor la magnitud de lo ocurrido, apoya este contenido con un gran me gusta, suscríbete para estar al tanto de futuros análisis y comparte este mensaje para que la memoria de estos eventos no se pierda. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos explorando los hechos que definieron nuestra era.